Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Mauro. Bueno, preguntarte acerca de esta situación, obviamente, y lo que es la convocatoria para una marcha el 3 de junio, puntualmente exigiendo justicia. Así es. A partir de la carta abierta que coordinamos con el resto de los y las familiares del segundo triple crimen, llegamos a la conclusión de que era muy importante marchar el 3 de junio por Ni Una Menos, que es una marcha que se viene haciendo todos los años hace tiempo y que la verdad nos parece muy esperanzador como causa más colectiva para poder afrontar un problema estructural que vive en nuestro país, que es la violencia de género. Que leyendo algunas estadísticas de algunos organismos que salían de este mismo año, es bastante fácil darse cuenta que hay un patrón que se repite, que son mujeres siendo víctimas de un femicidio por el solo hecho de ser mujeres, y cuando hay un femicidio cada 28 horas en nuestro país durante los primeros 4 meses del año, y el año anterior teníamos un número relativamente similar, la verdad que nos parecía una de las mayores preocupaciones de nuestra región, de nuestra ciudad en particular y de nuestro país. Lo cierto es que totalmente lo que decís, Mauro, son números y cifras que no bajan, que no descienden en la Argentina, que preocupa también. Bueno, por eso, por supuesto, las últimas movilizaciones que hubo durante los últimos años para exigir justicia y para pedir que estos números vayan mermando. Lo cierto también es que este triple crimen no ha sido una situación más, es algo que ha conmovido a la Argentina por el nivel también de violencia que se dio en aquella situación. Me imagino que les llama la atención a ustedes, a los familiares, que a 20 años y por cómo fue la situación no haya sospechosos, no haya personas que estén siendo investigadas. Completamente, estoy completamente de acuerdo con lo que decís, comparto el horror y hasta la frustración. La frustración no solamente por la justicia, sino también la frustración de notar que ciertos medios, no a los locales y comunitarios, sino en general medios que están más preocupados por la publicidad o la cantidad de clics que tiene una noticia, hacer énfasis en los detalles del horror que tuvo este caso en particular. Que me parece que esa forma de transmitir lo que ocurrió, haciendo más énfasis en la cantidad de puñaladas, por ejemplo, que recibieron nuestras madres, hermanas, hijas, nietas que perdimos aquella noche, da lugar no solamente a esta preocupación por conseguir clics, sino también a discursos punitivistas, que la verdad que nosotros creíamos que los ejes que eran centrales de lo que pasó aquella noche eran otros, y que nos tomamos el trabajo de pensar en una carta abierta coordinando con el resto de los familiares, y la verdad que teníamos una perspectiva, la verdad que contraria, en donde nuestras demandas en el pedido de justicia tienen que ver más que nada con cuestiones concretas, como aumentos de presupuestos municipales, provinciales, nacionales, o medidas que ayuden a resolver la desigualdad económica que sufren las mujeres, la cantidad de recursos que se utilizan para la cantidad de recursos que se utilizan para me trabé, la cantidad de recursos que se utilizan para los refugios, sí, los centros de atención para las víctimas de violencia de género, que la verdad que me parece central cuando cada 28 horas una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer en nuestro país. Y la verdad que es una vuelta bastante interesante que le pudimos dar con el resto de los familiares, que estábamos de acuerdo en eso. Mauro, me imagino que en este caso deben tener contacto con los familiares de las otras víctimas también, y ante la inacción de la justicia también supongo
que ustedes deben comenzar su propia investigación, porque si no tienen respuestas a esta situación, por lo menos empezar a buscar testigos, charlar con personas a ver si conocieron de la situación. Esto les ha pasado y en este caso, ¿vos tenés alguna hipótesis formada, alguna teoría de por qué pasó? ¿Tenés algún sospechoso en mente? Creo que cuando uno considera las tragedias individuales, a veces se puede perder en el dolor, y que una forma de salir de esa depresión, de ese dolor, de esa tragedia que lo desgarra a uno, a su familia, a su comunidad, es a partir de entender que es un problema que se repite y que es un problema social que tenemos que abordar. La frustración con la justicia es algo que comparto tal como vos, y creo que con el correr de los años pudimos comprobar no solamente la inoperancia, sino también cierta complicidad que tuvo el Poder Judicial, y que hay una incapacidad que tiene junto con la policía de poder dar lugar, de resolver, de atender las demandas que tiene nuestra sociedad en general y con este problema en particular, que es la violencia de género. ¿Sienten entonces, Mauro, que en este caso particular, hablando de lo que es el triple crimen, que hay un encubrimiento por parte de la justicia? No hablaría de un encubrimiento en particular con el caso. Creo que hay una falta de capacidades para canalizar las frustraciones, los dolores del pueblo en general, le llamaría más desinterés. Un poder judicial que no tenga una perspectiva de género y dé respuesta a estos problemas que tenemos casi todos los días, porque es cada 28 horas, la verdad me genera mucha frustración. Claro. Pero bueno, el lado esperanzador, me parece, del problema es la construcción colectiva que se logró a partir del impulso del movimiento de mujeres y de disidencias de los últimos años. Y por eso la marcha y el haber tomado como propias en la demanda de justicia las demandas de este movimiento, que nos parecen muy importantes para que ninguna mujer sea víctima de un femicidio por el solo hecho de ser mujer en nuestro país. Que esto no lo tengan de sufrir otras mujeres. Claro. Mauro, ¿qué edad tenías ese día, ese 23 de mayo del 2002? ¿Qué edad tenías? Sí, Mauro. ¿Me escuchás bien? Sí, ahí te escucho. ¿Qué edad tenías? ¿Nos repetís? 9 años tenía. 9 años. ¿Y qué recordás de tu mamá? ¿De cómo era, su forma de ser? Más allá del amor y el cariño que la tenía, hay una memoria colectiva que pudimos construir que pudimos construir con mi hermana, con nuestros familiares, que siempre la recordaban como una persona muy amorosa, muy trabajadora, muy solidaria, y es algo que se repetía también con el resto de las víctimas de este caso en particular. Hay comunidades, hay familias que se desgarran con este tipo de hechos, y por eso me parece es fundamental el que podamos trabajar comunitariamente en la prevención, en la concientización de este tipo de casos, para que dejen de ocurrir. ¿Y cómo fue poder superar esa situación? Si de alguna manera se puede decir superarla a los 9 años, faltándote el abrazo de tu mamá, que te vaya a buscar al colegio, que comparta con vos. Me imagino, uno se pone en tu lugar y imagino que habrán sido situaciones dolorosas, difíciles, pero ¿cómo pudiste pasar ese momento? ¿Cómo pudiste ir transitando esas etapas con ayuda, con asistencia? Y uno lo vive como puede, ¿no? Es un problema que uno debe afrontar, y muchas veces termina recayendo en sus afectos, en sus familias, en sus amistades, que terminan siendo un lugar de contención fundamental al no tenerla desde el lado de la justicia,
o a veces hasta de las políticas públicas. Hablando con familiares y hasta con mi papá, con mi hermana, es fácil notar el dolor que hasta el día de hoy sentimos, y en estas fechas se vuelve todavía más latente su falta. Claro. Mauro, recordanos entonces, el 3 de junio, esta marcha que han convocado, también en el marco de lo que es Ni Una Menos, ¿a qué hora va a ser? Me parece que va a ser hacia el fin del horario laboral. Falta que lo definan las organizadoras del movimiento, pero se va a dar en todo el país. Cada ciudad va a tener la chance de manifestarse, así que invitábamos a marchar, a movilizarse, a organizarse, porque la construcción colectiva de la comunidad nos parece una forma muy potente de canalizar nuestras angustias, nuestros dolores, a partir de nuevas construcciones con otras, que puedan pensar la sociedad en la que quieren vivir, en donde las personas puedan sentirse seguras, puedan tener derechos laborales, sociales, económicos, y una sociedad que sea digna de ser vivida, ¿no? Mauro, te agradecemos por estos minutos, ha sido muy amable. A ustedes, por favor. Muchísimas gracias.